¿Qué tal, amigos y amigas de Autopista? Bienvenidos a este vídeo especial que estamos grabando para nuestra comunidad de YouTube, de redes sociales y demás. Un vídeo muy especial en este día, en este 1 de mayo, una fecha señalada en el calendario de todos los amantes del motorsport. Como sabéis, hoy, 1 de mayo, se celebran 26 años desde que Ayrton Senna nos dejó. Para ello hemos pensado desde Autopista que qué mejor homenaje que hacer este vídeo con dos protagonistas que lo conocieron muy bien, y también es una oportunidad para vosotros para que conozcáis más de cerca la figura del mito brasileño. Para ello voy a presentar primero a mi compañero de Autopista, experto y nuestro corresponsal de Fórmula 1, con más de 600 GPs, de 600 grandes premios, si no me equivoco, José María Rubio, ¿qué tal? Buenas tardes, por aquí estamos y con la indumentaria adecuada al día que estamos. Muy bien, José María, introdúcenos a quien tenemos hoy aquí con nosotros, un invitado de lujo. Bueno, está con nosotros Jo Ramírez, que no es ya, ahora estamos con los años que se murió Ayrton. Él trabajó mucho y muy cerca con él durante bastantes años, pero que yo también es historia viva de la Fórmula 1, porque historia, además, una historia desde los... ya tiene 70 y ¿cuántos? 70 y del 41, pues tiene 78 ahora mismo, ¿no? Sí. Ello, pues es la historia viva también del automovilismo a todos los niveles, desde que empezó con los hermanos Rodríguez viniendo a Europa, con Dan Garney, que obtuvo su primera victoria ahí en Spa, con aquellas señalizaciones que se hacían que te pasaba el coche rozando. Es decir, tiene una historia detrás de él y sobre todo quizás por lo más conocido ha sido por su trayectoria en McLaren, ¿verdad, Jo? Sí, los últimos 18 años estuve con McLaren y sí fueron los años de más éxito en mi vida y en la vida de McLaren también. Bueno, José María, vamos a hablar con Jo Ramírez obviamente, de Ayrton Senna. También tocaremos un poquito lo que es la actualidad de la Fórmula 1 y vamos a dar también pie a preguntas que nos lanzan o que nos lanzaron nuestros lectores el pasado miércoles, que intentamos conectar contigo vía Instagram, pero que no pudo ser posible por problemas técnicos. También vamos a dar cabida a preguntas de compañeros nuestros y quería preguntarte yo, por empezar un poco la batería de preguntas, una pregunta que me lanza un amigo que es súper fan de Ayrton Senna. ¿Cómo era trabajar con él, tú que has trabajado tantos años junto a él? Trabajar con él fue increíble. Fue una persona tan especial que todos nosotros que tuvimos el gusto y la suerte de haber trabajado con él, pues aprendimos algo, no solo de la manera como conducía, cómo manejaba en su auto de carrera, pero cómo conducía su vida normal. Era muy, muy preciso en todo lo que hacía. Pensaba las cosas dos veces y ya cuando decidía lo que iba a hacer, pues ya lo tenía muy cierto en su mente. Quiero decir que inclusive cuando hacía entrevistas, no hacía muchas porque decía que las entrevistas se deben hacer bien y que si se llevaba una hora, se llevaba una hora. Prefería hacer una entrevista de una hora, pero hacerla bien, que hacer muchas entrevistas donde no eran completas y no le gustaba. Era un perfeccionista como nunca he visto uno en mi vida. Además, la manera como la que se aplicaba a su trabajo era una cosa increíble. Sus deseos de ganar, su will to win, nunca lo he visto en ninguna otra persona de cualquier deporte. Él hubiera triunfado en cualquier cosa que hubiera decidido hacer en su vida, sea ingeniero, doctor, abogado, arquitecto, lo que sea, él hubiera triunfado. Era de esas personas muy intensas que lo que hacía, lo hacía a la perfección o no lo hacía. Así por eso digo que todos los que tuvimos el gusto y la suerte de trabajar con él aprendimos algo. Era una persona muy especial. Y también era una persona con un corazón muy grande, ¿no? Ayudaba mucho a las gentes
discapacitadas, a los niños en Brasil. Fundó esta fundación que hasta ahora sigue funcionando y es una de las, tal vez la más grande en Brasil, que ayuda a niños. En fin, es algo que, ¿cómo te diré? Era una persona muy fuerte, difícil de trabajar con él por la perfección que requería, pero fuera de su trabajo era otra persona, era una persona, como te digo, con mucho sentido, tacto, tenía un don de gentes, tenía una carisma, una electricidad que no solo no lo consigues, naces con ello o no lo tienes, ¿no? Si tú estabas en una habitación, él entra en una habitación y la habitación cambiaba. Si estabas en el Prado y que la gente veía pasar a Michael Schumacher, Alain Prost, pero cuando venía Ayrton Senna, todos se paraban, wow, Ayrton Senna. Tenía esa aura, esa electricidad que cautivaba a toda la gente. A mí me gustaría, ya que estamos aquí, te tengo aquí, que te he tenido muchas veces, pero nunca tenemos tiempo de hablar. Tengo que hacerte una visita en tu ranchito ahí en Andalucía, pero no me pilla el tiempo. Ahora que no vamos a poder viajar fuera, pues mira, igual fomentar el turismo nacional, igual me acerco un día a verte. Nunca te he preguntado dónde estabas tú el día del accidente, en el momento del accidente, porque bueno, ahora mismo que estamos haciendo esto, más o menos eran justo las horas posteriores al accidente. ¿Dónde te pilló a ti el accidente? Pues yo estaba con McLaren, estaba haciendo mi trabajo que normalmente hago siempre. Cuando pasó el accidente, claro, estábamos todos viendo la televisión, todos los que estábamos ahí vimos el accidente. No sé si te recordarás que al principio del accidente las cámaras estaban ahí muy cerca. Después, por respeto, las cámaras se retiraron un poco. No se supo bueno, se supo que era grave. Pero me acuerdo que la gente lo vimos que él se movió después del accidente y todos dijeron, se ha movido. Pero era una esperanza falsa. Todos creíamos que sí, era muy delicado la situación. Estaba en buenas manos. El profesor Watkins era el mejor a hacer este trabajo y estaba en sus manos, ¿no? La carrera, como todos se acuerdan, se paró, no sé por qué tanto tiempo, ya no quise ni pensar nada, seguía haciendo mi trabajo que normalmente hacía antes de la carrera, se volvió a arrancar la carrera después y durante la carrera fue una carrera que la verdad yo creo que nadie de los que estábamos ahí, especialmente los que estuvimos muy cerca de Ayrton, pues interés en la carrera no teníamos ninguno y la carrera se volvió. Yo creo que Ayrton murió antes del fin de la carrera, pero lo dejaron ocultado hasta que la carrera terminó y unos 20 minutos después de la carrera se anunció que había muerto. Yo ni siquiera oí el anuncio, estaba empacando y haciendo las cosas que hago al final de la carrera. Y me acuerdo que fue Keke Rosberg que vino y me dice, ¿oíste la noticia? Dice, no, que oí. Y me dijo, no, ha muerto, ¿no? Inclusive ahora me siento todavía así colpido por la emoción. Así, algo tremendo, ¿no? Para todos nosotros que estuvimos en la Fórmula 1, si estabas en Imola o si no estabas en cualquier parte del mundo donde estarás, se acordarán de este día. Por eso, 26 años después, nos seguimos acordando de esta fecha, como cuando mataron a Kennedy o cuando las grandes cosas que han sucedido en el mundo, ¿no? Como el atentado en Nueva York del 11 de septiembre, etc. Sí, son fechas que estarán muy legadas y especialmente a gentes como nosotros que conocimos a Ayrton y que estuvimos y que fuimos parte de su vida, ¿no?
A mí, ¿sabes? Hay una parte de tristeza que me da, que yo lo viví de cerca muchos años, tú lo has vivido también, pero ahora los aficionados, hay generaciones, ya por lo menos 3 generaciones de aficionados que nunca lo pudieron sentir vivo, es decir, vivo, corriendo, puedes ver los vídeos, tal, pero no es lo mismo ver los vídeos que ver las ruedas de prensa, no es lo mismo que sentir aquella pasión que se sentía cuando veía las carreras en las que estaba él. Entonces, yo a todos esos aficionados que hay que nunca lo han sentido en directo, yo no sé qué se les podría decir para todavía concienciarles más de la persona y del piloto que era, porque yo el otro día ya decía que al margen de ser piloto, yo lo tengo en un pedestal más alto que los demás, porque ha podido ganar menos títulos, pero como persona y como lo que ha significado dentro del paddock, yo creo que no ha habido ninguno. Yo no conocía a Fangio en el paddock, pero yo, desde mi punto de vista, los 40 años, 43 que llevo ya, nunca he conocido un piloto, lo que decías tú antes, que tuviera el carisma que tenía él. Entonces, por eso, a mí me gustaría que la gente joven conociera no al piloto que ganaba y que se enfadaba y que triunfaba, sino al personaje, a la persona que era él. ¿Tú qué les dirías para que conozcan mejor a la persona de ahí? Me incluyo entre esas personas, que yo, pues justo cuando Ayrton nos dejó, pues tenía 5 años, o sea que esta conversación también me va dirigida hacia mí. No, pues es una pena para los que realmente son tan aficionados a la Fórmula 1 y que son jóvenes como tú, que tienen 20, 30 años, que tienen mucha afición y que solo han oído el mito, solo han oído de él. Una pena que nunca lo conocieron, pero hoy en día ya en la forma como con el internet, con esto, puedes ver todas las carreras. Inclusive hoy en la mañana estaba yo viendo uno que me mandaron mis hermanos de México, la carrera en la que ganó, creo que la 5ª vez en Mónaco con Mansell en 92, que fue una pelea entre Mansell y él en las últimas vueltas, muy, muy buena. Y esas cosas que, pues por lo menos digo, los jóvenes ahora pueden ir al internet y buscar en YouTube y ver muchas partes de las carreras, como la carrera que hizo en Donington, totalmente increíble. Muchos de los jóvenes y no tan jóvenes me preguntan siempre, ¿quién ha sido el mejor de la historia? Y digo, para mí, si me lo preguntan a mí, pues daría una respuesta un poco, como se dice, bias por mí, porque trabajé 6 años con él. Todos sus campeonatos los ganó con la McLaren. Entonces, claro que lo debo poner muy alto en mi lista de los mejores del mundo. Pero yo les digo siempre, ¿han visto a un piloto como Ayrton Senna, que cuando corrió con Alain Prost, cuando Alain Prost era el número 1 del mundo, reconocido campeón, etcétera, a Ayrton le sacó 1 segundo y medio en pista como en Mónaco, 1 medio segundo en pista como Spa, Francorchamps, o 1 minuto o 1 segundo en una pista como en Suzuka, en Japón, pistas que eran siempre de Alain Prost. Era él que ponía la regla, era él que ponía la vuelta más rápida y los otros lo seguían. A Ayrton hacer esto en un coche absolutamente igual al de Prost, que era el mejor en aquel entonces, dime, ¿quién ha hecho esto? Nadie. El mismo Prost reconocía en una vuelta de calificación, en la manera como Ayrton andaba en esa vuelta, él no podía hacer nada. Tenía un sistema de meter las revoluciones altas en las curvas, mantener las revoluciones altas del motor para salir disparado después de la curva. Solo Ayrton podía hacer eso. Entonces, eso era, para mí, demostró que era head and shoulders arriba de todos los contrincantes que tenía en esa época, ¿no? Y él ganó sus campeonatos contra Nigel Mansell, contra Alain Prost, contra Keke Rosberg, contra
Nelson Piquet, todos grandes campeones en coches a la altura del McLaren. Cuando Schumacher ganó sus 7 campeonatos, su único compañero que podía ganarle era otro que también manejase el Ferrari, que nunca tuvo uno a la altura y que aunque cuando lo tenía a la altura o cuando lo podía ganar, no lo podía ganar porque Michael era indiscutiblemente el número 1 dentro de Ferrari, ¿no? En fin, esas cosas lo ponen un poco más en perspectiva cuando gente pregunta quién fue el mejor de la historia. Pues sin duda fue Ayrton Senna. Ahora estábamos hablando de Alain Prost y antes cuando hablabas de cuando le ganó a Mansell, me acuerdo que Mansell en Mónaco se quedó sentado en el suelo allá, después de la carrera allá en medio de allá, en el asfalto se quedó sentado, porque yo me recuerdo, bueno, y viendo las fotos sobre todo y los vídeos de ahora, cómo terminaban los pilotos de exhaustos. ¿Cuántas veces Ayrton ha llegado que no podía ni levantar la copa? Y sin embargo, ahí levantaban la copa. Ahora se bajan del carro, como decís en México, se bajan y es como si vinieran del bar de tomarse una cerveza. Los ves que se bajan. ¿Ahí qué era más? ¿Que no había preparación porque Senna se preparaba bastante o que el coche de antes era muchísimo más exigente que el de ahora? Eso, las dos cosas. Los coches eran mucho más exigentes y no había la preparación que había hoy, ¿no? Así, uno de los que más han hecho esto fue Michael Schumacher. Inclusive en los últimos años lo veías que parecía un poco deforme de tanto ejercicio que hacía para el cuello, para los hombros, etcétera. Pero mencionando esa carrera de Mónaco, me acuerdo que Nigel Mansell en lo que trató, porque creo que salió después unos 7 segundos atrás de Senna y había 2 coches entre él y Senna. Entonces tuvo que pasar esos 2 coches y dio vueltas que eran más rápidas de la calificación, rompió el récord 2 o 3 veces. Entonces ha tenido que dar lo máximo y eso a una gente como Nigel, que no era muy bueno físicamente, era muy fuerte, pero no tenía, no sé, la consistencia, no sé. Al final de esa carrera estaba completamente exhausted. Pero si tú te recuerdas, en los primeros años de Senna, cuando estaba con el Toleman, él sufría mucho, su condición no era muy buena, y entonces tomó a un preparador físico brasileño que lo ayudó mucho y empezó a hacer mucho ejercicio, pero no ejercicio para hacerte fuerte, ejercicio más bien para mantener esa condición durante las 2 horas de la carrera, porque no es solo una condición física, pero también mental. Y esto le ayudó mucho, porque muchas veces al final de una carrera volvía el estómago, porque se revolvía todo. Y aprendió mucho de este amigo que lo ayudó en Brasil. Como siempre, también fue el piloto, tal vez el mejor piloto en el agua que nunca vimos antes, pero cuando él empezó, y me acuerdo que en el agua no era tan bueno y no sabía el por qué, entonces empezó a sacar su go-kart en su pista que tenía en Brasil. Cada día que llovía lo sacaba el go-kart y así empezó a aprender un poco más hasta que se volvió el mejor en el agua. Además, perdió el miedo de correr en el agua. Muchos pilotos no les gusta porque les da un poco más de miedo y es entendible, ¿no? Pero Ayrton venció eso y eso es tal vez la parte principal. Cuando ya no tienes el miedo en el agua, como él siempre decía, no es que Dios, a mí no me da tanto miedo correr en el agua como tal vez a los demás, y en facto le gustaba. No, como decía antes, era un perfeccionista. Las cosas que no andaban bien las tenía que dar de vueltas hasta encontrar el por qué no andaban bien y después cambiarlas y mejorarlas. José María. Mira, hay una cosa que es muy... Ayrton siempre quería todo lo mejor para él. ¿A ti nunca has tenido problema en atender un poco más a Alain que a él y te lo ha reprochado?
Es decir, que si te dedicabas un poco más a Alain o le prestabas más atención que a él, no te decía, oye, yo que eres amigo mío y me estás dejando un poco ahí al margen. Sí, sí, muchas veces tenía esa preocupación, y cuando Alain andaba más fuerte que él, creía que porque Alain tenía algo que él no lo tenía, ¿no? Y siempre con Ron era peor, con Ron tenían pleitos pero grandes. Bueno, la básica diferencia entre los dos es que cuando Alain tenía un coche 100% a su gusto, que tenía un setup perfecto como a él le gustaba, Alain era invencible. A Ayrton o Mansell o Piquet nadie le ganaba. Era invencible cuando tenía el acento perfecto. Pero la diferencia fue, ¿cuántas veces tú tienes un coche perfecto a tu gusto? Pues, no sé, 4 veces de 10, pero la ventaja con Ayrton que él podía improvisar. Si no le gustaba el coche, entonces él cambiaba su manera de guiar para adaptarse al coche, y más que una vez resultaba andando más rápido, ¿no? Él siempre, Alain era mejor como preparador para el coche, como cambiar cosas para el coche, tener un setup mejor. Alain era mejor. A Ayrton le daba miedo cambiar cosas y perder lo que tenía, ¿no? Entonces, si muchas veces no le podía ganar a Prost en las pruebas, me decía, pues pon el coche igual al Alain, y yo doy más vueltas y me acostumbro al coche. Y era lo que hacía. Y al final de cuentas, pues más que una vez andaba más rápido que Prost. Pero cuando Prost tenía el perfecto setup, era invencible. Una vez en Paul Ricard, además era el French Grand Prix, cuando estás corriendo en tu país, como que te das cierta más adrenalina, y el coche estaba perfecto. Entrando en la calificación teníamos cuatro juegos de llantas de Goodyear, porque habíamos andado los mejores en las pruebas. Alain empezó, abrió la pista, hizo una vuelta muy buena, se paró en el pit, se salió del coche, se empezó a cambiar, quitar sus overall, poner sus jeans, t-shirt, y le digo, pues estás loco, todavía tienes otros 3 juegos de llantas y falta todavía media hora, ¿por qué te bajas? Y dice, esa vuelta fue perfecta. Para mí, yo no puedo ser mejor. Si Ayrton hace una mejor vuelta, se merece la pole. Y Ayrton lo veía ahí en el pit wall viendo las pruebas, y más lo veía, más trataba y más despacio andaba, y no le pudo ganar. Y esas cosas que hacían entre los dos, porque Ayrton lo hizo en otra carrera más tarde. Y era lo bueno que teníamos en el equipo, nos divertíamos tanto, especialmente en el 88, porque teníamos 2 coches iguales con los 2 mejores pilotos del mundo. Nunca defraudamos al público, porque sabían, el público sabía, va a ganar la McLaren, pero no sabía cuál de los 2. Ayrton ganó 8 y Alain ganó 7. Y si Alain no rompe el motor en Monza, tal vez hubiera ganado él y hubieran ido 8 y 8. Rompió el motor. Ayrton hubo un accidente con, ¿cómo se llama? Es Lesser, con Jean-Louis Lesser. Y no ganamos nada. Si no, hubiéramos ganado 16 de 16. En fin, fue un año totalmente de fábula, de sueño. José María, yo quería hilar un poco con una pregunta que habías hecho tú antes, José María, porque, claro, yo lo veo desde una perspectiva muy diferente a la vuestra, y la imagen que tengo ahora de Ayrton, después de haber visto tantos vídeos, de haber leído libros, de escucharos y demás, es una figura de todo un mito, que lo es. Pero vosotros que lo conocisteis en su época, ¿en ese momento era tan reconocido como lo es ahora? Porque obviamente lo que suele pasar es que cuando personajes así fallecen, se mitifican. Obviamente fue un mito, marcó una época en su época de la Fórmula 1, marcó una era, pero quería saber si de aquellas era tan reconocido su figura como lo es ahora. Sí, yo creo que Joe te puede
ampliar un poco más eso que contaba de cuando iba por el paddock, que la gente ya lo veía que era alguien diferente. Desde mi punto de vista, sí, vamos, era, no sé, tenía algo que atraía a todo el mundo y lo que contaba yo, que solo su presencia en cualquier sitio cambiaba el entorno en el que estaba. Joe, tú podrás Sí, ampliar un poco más. sí, ciertamente. Pues hoy en día hay muchísimo más media, internet, televisión, vídeos, etcétera. Yo creo que hoy en día es más fácil que las gentes famosas se reconozcan en todas partes, porque las ves en las revistas y sin querer las ves, ¿no? Entonces no había tanta media, tanta. Y sí, si te gustaban las carreras, reconocías a Ayrton en cualquier lado, pero si no eras un gente de carreras, a lo mejor no. Me acuerdo que él en una época le gustaba mucho jugar con aeroplanos de modelos que los volaba y tenía unos aeroplanos y unos helicópteros increíbles. Y le gustaba mucho ir, cuando íbamos a Estados Unidos, le gustaba ir a Miami o lugares en California, donde nadie lo reconocía. Iba a las tiendas y compraba todos sus juguetes sin que nadie lo reconociera, ¿no? Eso no lo podía hacer en Europa o no en Italia o en Inglaterra o en Francia o en Alemania. Era muy reconocido. En Japón también marcó también la historia de la Fórmula 1 en Japón. En Japón la marcó mucho y muchos aficionados se engancharon a la Fórmula 1 y los que ya no lo han conocido han seguido enganchándose a la Fórmula 1 a través de la figura de Ayrton, sobre todo aquella relación tan estrecha que tuvo con el señor Honda, que lo acogió como al revés que Alonso, lo acogió como si fuera su hijo, es decir, que el ascendente que tenía también Ayrton sobre Soichiro Honda, también eso también le ayudó a lo largo de su carrera a maniobrar ahí con los motores, Honda. Era como, tenía como estaba como apadrinado por Honda y eso también, al margen de esa relación, en Japón también le llevó a ser un mito viviente. Sí, exacto. Mucha gente decían que Prost era un piloto McLaren y Senna era un piloto Honda. Prost también creía que tal vez Ayrton tenía los mejores motores porque Honda se los daba a Ayrton. Pero tanto era así ¿cómo te diré? Que entre los dos, Senna creía que Alain tenía un mejor chasis, Alain creía que Senna tenía un mejor motor. Entonces lo que hacíamos, poníamos los 5 o 6 motores que traía Honda para la carrera, los poníamos todos en el garaje y para una carrera el piloto número 1 de Senna escogía uno. La próxima carrera el piloto número 1 de Alain escogía los suyos. Entonces eran los 3 motores que ellos no tenían ni idea qué motor era el mejor. Y la diferencia entre motores, pues eran 2 o 3 caballos de fuerza, no era una diferencia así muy grande. Pero era la manera con la que Ayrton usaba el motor. Y tal vez por eso era que Ayrton se metía horas y horas hablando con los ingenieros siempre, los ingenieros de Honda, siempre tratando de sacar el máximo de ellos. A lo mejor sí lo consiguió, a lo mejor no. Lo cierto es que en una vuelta Ayrton era de verdad totalmente increíble cómo podía sacar tanta ventaja del motor y del chasis y todo. La relación de Alain y Senna siempre hubo al inicio fue buena, luego según iba avanzando el tiempo se fue deteriorando en los años, pero desde el garaje, ¿cómo se vivió el accidente de Suzuka de la Chicane? Los dos en la McLaren, sí. Sí, cuando se chocaron los dos. Sí, fue una pena.
ahí más o menos todo el mundo, especialmente nosotros los que estábamos en la Fórmula 1, vieron que realmente el piloto de los dos, el piloto de los ojos de McLaren, de los ojos de Ron Dennis, era Ayrton Senna. Ayrton Senna era el futuro del equipo, era el más joven, el que iba a ser el futuro. Alain ya había sido campeón, Alain iba a salir de la McLaren. ¿Cómo te diré? Como que para el equipo esa carrera en general fue muy, muy triste. Ganamos todo y llegamos a casa con las manos vacías porque no terminamos en la carrera, ¿no? Así que fue muy triste. Me acuerdo de haber estado la mañana después de la carrera al aeropuerto de Narita en Japón, sentado con Alain Prost, repasando la carrera. Y le digo, mira, ayer tú hiciste los dos peores errores de tu vida. Dice, ¿por qué? Dice, el primero, le cierras en la chicana, Ayrton venía por dentro tan rápido que probablemente te pasaba, pero probablemente no podía dar la chicana. Entonces tú lo hubieras pasado y él se hubiera seguido derecho en la chicana. Pero no lo dejas pasar, lo ves llegar, lo cierras, se chocan los dos. Ayrton se queda en el coche, piden a los comisarios que lo empujen y sale. Tú te bajas del coche inmediatamente. Tu coche no tenía nada. Y me dice, no, pero si fue un trancazo muy grande. Yo vi que una rueda estaba así. Le digo, sí, pero ¿ves la otra rueda? También estaba así. Tu coche no tenía nada. Si tú te quedas ahí, los comisarios empujan a los dos y no penalizan a ninguno. Y tú hubieras ganado porque no necesitabas venir en los pits. Y Ayrton sí debía de venir en los pits para cambiar el morro. En fin, yo creo que hasta ahora de vez en cuando se acuerda de eso y sí, fue un error grande que tú hizo, dos errores grandes. Pero, en fin, eso fueron las carreras. Después de eso fue increíble todo lo que pasó y el siguiente año pues a Ayrton le devolvió la llamada, ¿no? Con Ferrari. Sí, sí. Estaba con Ferrari. Es una pregunta un poco atrevida y difícil de contestar. ¿Cuántas veces creéis que podría haber sido campeón del mundo más? ¿Cuántas más veces podría haber sido campeón Ayrton de haber seguido adelante, de no haber fallecido? Porque es verdad que ese año y el siguiente gana Michael con Benetton, pero luego Williams vuelve a ganar 2 títulos. ¿Qué creéis? A ver, sí. Yo creo que, te respondo primero, yo creo que podía haber logrado por lo menos otros 3, tenía facultades para haber logrado otros 3, la fatalidad se cruzó ahí y fue pura mala suerte, pero para mí otros 3, y además el mérito de aquellos campeonatos era mucho más que, por ejemplo, ahora mismo Hamilton o la época de Schumacher. Era el mérito de luchar contra los mejores, que también eso le pasó, por ejemplo, a Fernando, que Fernando cuando ganó a Schumacher no tenía el mismo coche, pero Alonso tenía una cualidad que sí tenía Senna, que la he nombrado antes yo, que es que se adaptaba muy bien al coche que tenía, es decir, podía no ser el mejor coche, pero él sacaba el 125% de ese coche, entonces lograba ponerse a la altura del mejor coche. Entonces, para mí, Ayrton con esas ganas de perfección y ese perfeccionismo que tenía, yo creo que podía haber ganado por lo menos otros 3 y quizás, no sé si yo estará de acuerdo conmigo, ese afán perfeccionista de alguna manera también provocó el accidente porque estaba tan incómodo con la dirección que él quería tener el coche, el Williams lo quería tener con la dirección perfecta, con todo perfecto, con ese afán que obligó a los mecánicos y a los ingenieros a trabajar, yo creo que erróneamente, un poco en la dirección, debilitando un poco esa barra de dirección, esa columna de dirección, que al final, pues aquello parece ser que fue lo que provocó el accidente. Pero volviendo al inicio de tu pregunta, para mí por lo menos otros 3 y sobre todo frente a los mejores, cosa que ni Schumacher ni
ni Hamilton lo han tenido, porque han sido ellos los dueños del equipo a nivel deportivo. El equipo ha trabajado para ellos, entonces han ganado porque tenían también el mejor coche. A Fernando le ocurrió que nunca tuvo el mejor coche, pero fue más listo y ganó. Y a Ayrton yo creo que en igualdad de condiciones podía haber ganado otros tres títulos tranquilamente. No sé si yo estará de acuerdo conmigo. Sí, si hubiera ganado ese año, no lo sé, pero probablemente sí. 2 grandes premios perdidos no es una gran cosa. Yo diría que ganaba por lo menos otros 2 en Williams y otros 2 con Ferrari, porque seguramente él tenía ilusión de terminar su carrera con Ferrari, y eso sí hubiera sido grande. Y no sé, si gana 2 con Ferrari, 2 con Williams, y si todavía está en Ferrari, pues tal vez ganaba otro, no sé. No lo hubiera visto, bueno, tenía 33 años cuando murió. Alain se retiró a los 42 y andaba tan bien como el primer año que fue campeón, ¿no? Nunca he pensado que en nuestro deporte la edad no es tan importante como en atletismo o otras cosas. Para mí, un piloto a los 40, 45 años, si era bueno a los 20, seguiría siendo bueno todavía a los 40, 45 años. Sí, seguramente Schumacher no hubiera ganado tantos campeonatos. Me acuerdo una vez y que le agradecí mucho, porque uno de los récords que no quería yo que nadie se lo ganara a Ayrton Senna fue el récord de poles que tenía, porque, como decía yo antes, para una vuelta no había otro como Ayrton. Y cuando él rompió el récord de las pole position de Senna, le preguntaron y lo felicitaron y él dijo, para mí esto no es un récord para nada. Dice, todo el mundo sabe que si Ayrton estuviera todavía vivo, estuviera corriendo todavía, muchas de las poles que yo he conseguido las hubiera conseguido él. Entonces yo no hubiera roto este récord todavía. Sí, me gustó lo que dijo y se lo agradecí, porque la verdad, para mí siempre ha sido, y ahora pues ya Lewis Hamilton lo rompió y lo romperá todo el mundo, ¿no? Pero sí, sería estado bueno que hubiera tenido más campeonatos que Schumacher. Mucha gente dirá, pues con los campeonatos, los récords hablan que Schumacher fue el mejor del mundo, y sí, fue muy buenísimo, pero comparado con Ayrton, no hubiera sido tan bueno, pero en fin, así es la historia. Y es lo bueno que inclusive hablas de Fernando Alonso solo tuvo 2 campeonatos del mundo, pero la gente todavía se acuerda de él y reconoce que es uno de los mejores del mundo, que se fue desgraciadamente por falta de buena dirección y buenas... ¿cómo se dice? Decisiones. Decisiones, esa es la palabra. Si él hubiera decidido estar con McLaren otros 2 años, pues hubiera ganado el campeonato 1 o 2 veces más. Pero en fin, eso ya es historia. Lo sabrá él y se recordará. Me acuerdo que poco después de que se había retirado, de que había dejado la McLaren, y lo vi en un padre y le dije, Fernando, mírame en los ojos y dime, ¿te arrepientes de haber dejado la McLaren? Y me dice, no, estoy mucho más contento ahora con Benetton y sí, estás más contento con Benetton, pero no estás ganando carreras. En fin, era un tipo duro, pero cambió mucho. Ahora Fernando es mucho mejor persona de lo que era antes. Es un deporte duro, la verdad. ¿Qué similitudes veis entre ambos? Que, por cierto, no hemos hablado del libro que tiene José María detrás, que has escrito tú, José María, junto a Lemir Martins, y que hay un capítulo dedicado justamente a un poco la conexión, similitudes entre Fernando Alonso y Ayrton Senna. ¿Qué similitudes veis entre ambos? A ver, yo responde, que yo ya escribí ahí mucho sobre la comparativa, que tienen muchas cosas en común entre los dos. Tienen muchas cosas en común de carácter,
de carácter como piloto, no como persona, sino como piloto. El piloto es egoísta, que no piensa más que en ganar, que todo lo quiere para él, que busca la perfección, que si no puede ser perfecto, ya veremos a ver cómo me adapto a las circunstancias. Tienen muchas cosas en común y otras que no tienen nada que ver uno con otro. ¿Tú qué opinas, John? Sí, la verdad que sí. Para ser un buen piloto necesitas ser egoísta, necesitas pensar que tú eres el mejor y que vas a ganar siempre y que si tienes un accidente o algo, siempre fue el otro que tuvo la culpa, tú nunca vas a tener la culpa, etcétera. Eso sí es muy clásico de cualquier piloto. Yo no podría, ¿cómo te diré? Tú conociste a los dos de fuera. Yo conocía a Ayrton de fuera y de dentro. A Fernando solo lo conocí de fuera. No sé cómo él dirá. Sé que es muy duro para trabajar con ellos y hacía declaraciones que no las pensaba. Ayrton, antes, como te decía antes de dar una entrevista, o la daba bien o no la daba. Y las preguntas muchas veces se tardaba un poco de tiempo en responderla porque no quería responderla mal. Yo vi una vez una entrevista de Fernando Alonso con que decía, después de estar unos meses con McLaren, ¿no? Al tiempo más o menos de Monza, el primer año que estuvo con McLaren, dice, yo a McLaren no le debo nada. Yo traje a McLaren un segundo y McLaren no me ha dado nada. Y yo dije, mamma mía, ok, ¿la oí mal? ¿O qué en inglés? Digo, no, el inglés de Fernando era muy bueno. ¿Será en español? La oí también en español, las mismas palabras. Yo digo, en primer lugar, si McLaren no te ha dado nada, pues va a Santander y controla tu bank account, porque será 3 veces más grande de lo que era con Bennett. Primero. Segundo, tú no trajiste un segundo a McLaren, porque no era un segundo más rápido de Kimi Raikkonen. Sí, era más rápido y mucho mejor pilota, pero un segundo, atento, ¿no? En fin, cuando hace esa declaración, los ingenieros y los mecánicos de McLaren, yo ya no estaba con McLaren, oyen eso y dicen, bueno, si este idiota dice que no le hemos dado nada, pues ahora no le vamos a dar nada, ¿me entiendes? Como que hacía cosas que le iban a venir en contra de él. En una declaración así es completamente en contra, porque no lo veía, pero no pensaba las respuestas antes de decirlas. Ahí en eso no se parecía nada a Ayrton. Pero sí, eran dos tipos. Bueno, ya estamos hablando de Alonso. Seguramente que tú vas a estar de acuerdo conmigo que Fernando estuvo muy mal aconsejado. Por eso que sus decisiones fueron erradas. Ahora que ya está un poco más suelto fuera de la familia, yo creo que sus decisiones son mejores, pero se le acabó ya el tiempo. Es una pena. Pero por lo menos de él me gusta mucho que tiene esa, ¿cómo te diré? Le encanta el automovilismo, le encanta correr en auto, le encanta correr cualquier tipo de auto y es bueno en cualquier tipo y lo está demostrando y le auguro que gane las 500 millas de Indianápolis si todavía tiene tiempo de volverla a hacer porque se lo merece y va a demostrar al mundo que es uno de los mejores pilotos de cualquier serie, como lo era Michael Andretti. No te imaginas, ya a Ayrton no le tocó eso, pero ver a Ayrton Senna manejar coches turismo, coches de Indianápolis inclusive, coches de Group C, ¿entiendes? Eso, nos perdemos eso, porque una de las cosas más fabulosas que yo he visto en mi carrera en el automovilismo es ver a Jim Clark manejando el Lotus Cortina en una pista como en Brands Hatch, que era el piloto estrella invitado, que solo corría 2 veces al año contra pilotos de la talla de tantos que lo corrían esos coches cada fin de semana, y él les daba 1 segundo, 1 segundo y medio por vuelta. Y tú lo veías que en la curva, en bottom, después de
en Paddock Ben, venía con una rueda dentro al gras, pero un medio metro arriba, el otro propio en la orilla de la carretera y el coche balanceándose, sí, no, se va a volcar, todo eso. No, nunca se volcó. Y le sacaba un segundo medio, era un espectáculo, algo realmente fantástico de ver. Y Alonso haría lo mismo. Es un fuera de serie cuando maneja cualquier tipo de coche. Sí, por eso esa facultad que tiene Fernando, lo que te decía antes, de adaptarse al coche, porque ya ves que puede correr en el Dakar, puede correr en Indy, que llegó a Indy que no había, hizo las pruebas y estuvo probando, pero llegó y estaba a la altura de los mejores, ha ido al Dakar y bueno, ha tenido un volquetón ahí, pero ha sabido lo que es esa especialidad que es muy complicada y muy compleja y yo creo que en Indy este año sí se corre, que todavía no sé cómo terminará todo el tema este año de las carreras y si habrá Indianápolis, si habrá Le Mans o no, pero yo creo que los dos en esa faceta de correr con lo que corrían, lo hacían siempre bien, daban lo mejor y eran igual de pesados con los ingenieros para correr con un turismo de cualquier categoría, con el Mercedes aquel que corrió Ayrton con el clase C, aquel de los primeros, que correr con el Fórmula 1. Se empeñaba igual y pasaba las mismas horas con los ingenieros, aunque fuera a correr una carrera de aficionados. No, en eso compartían eso, que si hacían algo, lo que hacen, tienen que hacerlo al 100%, si no, no les sirve, porque si lo haces al 100% tienes opción de ganar, si no lo haces al 100%, pues igual te gana cualquiera que está habituado a los coches esos que has llegado. Sí, hemos gozado de las mejores, ¿cómo te diré?, etapas de la Fórmula 1, del automovilismo en el mundo. Yo viví los 60, los 70, los 80, los 90. Ya del año 2000 el dinero sorpasó al deporte, la electrónica ha cambiado tanto que no. Tengo una foto en mi libro, que la habrás visto cuando trabajé con el equipo Tyrrell, con Jackie Stewart y François Sever. Está todo el equipo en la foto y tenemos, creo que está aquí atrás, 25 gentes, y eran las gentes que trabajaban en la fábrica, inclusive en la contabilidad, y las gentes que iban a los circuitos, que éramos 6. Y hacíamos el coche en pues era como una carpa, no te puedes llamar un edificio de una finca, de un rancho, ¿no? Y ahí hacíamos el coche y ganamos el campeonato del mundo. Hoy en día, Mercedes tiene 1,500 gentes trabajando entre el motor y el chasis. Increíble cómo ha cambiado. En fin. Ahora, ya que mencionas eso, está ahora muy de actualidad estos días que Jean Todt quiere imponer un tope más bajo todavía del que se estaba previsto, de millones de gasto. Habían previsto 170, se ha hablado de 145, Zak Brown habla de 100. Jean Todt quiere que la Fórmula 1 arranque de nuevo desde la humildad y sin embargo Ferrari se opone y dice, y si no, bueno, pues podemos ver otras cosas o si no, dedicaremos los recursos que nos sobran a otras categorías, lo cual no está mal si realmente les sobran, pero se encuentran con el veto ese de Ferrari, que yo nunca lo he entendido, el veto, el porqué de ese veto. ¿Tú qué opinas de toda la circunstancia que está viviendo ahora mismo la Fórmula 1? De eso, del tope de gente, yo el otro día escribí que un máximo de 30 personas entre los dos coches y si pones 30 personas sobran el muro virtual porque no hay gente para ver los ordenadores, sobra tantas cosas que reduces mucho los gastos. Sin embargo, está la oposición de Ferrari. ¿Tú qué opinas de lo que está pasando ahora en la Fórmula 1
y sobre todo de lo que puede pasar en este tiempo de pandemia y lo que viene después, que es mucho más complicado que estar parados. No, es cierto. Si te digo la verdad, estoy muy desilusionado en la forma como ha cambiado la Fórmula 1 y por tanto no veo, no leo las noticias. No, me gusta ir a los grandes premios más que nada por la pasión que tengo por el automovilismo, por lo que me gustan las carreras y para ver gente. Y cada vez que voy a la carrera, cada año es menos y menos gente. A McLaren casi no reconozco ninguno, ¿no? Hay menos gentes, pero los que todavía están ahí quiere decir que son los, ¿cómo te diré? Los que tienen más pasión por el deporte, pasión que la tenía yo, que la sigo teniendo. Entonces es bonito verlos a él. Pero ya cada vez que veo noticias de esas me digo, ¿pero por qué? ¿Cómo? Yo siempre le decía yo con Carlos Slim cuando empezó a sponsorizar en la Fórmula 1, ¿no? Y le digo, ¿sabes? La diferencia entre un coche de Fórmula o un equipo de Fórmula 2 y un equipo de Fórmula 1 son un equipo de Fórmula 2 con $3 millones lo puedes correr en aquellos tiempos. Un equipo de Fórmula 1 necesita 200 millones. Son 195 millones para andar 2,5, 3 segundos más rápido. Digo, pues, ¿qué pasa? ¿Dónde se fue todo este dinero, no? Es absurdo, completamente absurdo. Yo estoy de acuerdo, quitar la mitad, no menos de la mitad de las personas que de las personas que trabajan en la fábrica, reducir lo más posible la Fórmula 1. Lo tienen que hacer, lo tienen que responder, que no es solo el dinero, que es la habilidad de las personas, los buenos ingenieros, los buenos designers, pero ahora ellos también cuestan tanto como los pilotos, ¿no? Es muy difícil. Ha sido un elefante blanco que los tienes que estar dando de comer cada año y le más dando de comer, y si no le das de comer el elefante se va a morir, y este elefante ya es tan grande que es muy difícil controlar. Por eso te digo, la verdad, la política ya no me entiendo mucho, no veo las noticias. Oí eso que tú decías de que Ferrari no estaba de acuerdo en eso. Desde luego tendrán sus razones, pero al fin y cuentas van a estar de acuerdo porque van a seguir en la Fórmula 1. Yo creo que con ellos está en su DNA, no pueden dejar la Fórmula 1. Igual que Mercedes ahora ha ganado tanto, no puede dejar la Fórmula 1 porque la Fórmula 1 es de esa clase que si tú la dejas de hacer, vas a perder ventas, seguro. Yo soy de los que opinan que si ganas el domingo, vendes el lunes. Y ese es importante también para Ferrari. José María, planteabas en tu libro una pregunta que se la traslado ahora a Joe, que es si a Ayrton Senna le gustaría la Fórmula 1 actual. ¿Tú qué crees? No creo, no. Especialmente no diría tanto las reglas, pero las reglas, por ejemplo, todas las penalizaciones de los pilotos, todo eso es una farsa, ¿no? Bueno, cuando me acuerdo de esto me enoja que Sebastián Vettel no ganó el Gran Premio de Canadá el año pasado. Eso fue una farsa. Casi ya no vuelvo a ver otra carrera. Pero hay cosas así que suceden hoy en día que de eso Ayrton lo hubiera dejado. Y no voy a hacer otro tipo de carreras si tengo que... No, eso es horrible. Eso deberían de cambiarlo, pero ya. Todas esas normas y eso. Ahora tenemos la Fórmula 1 que la ha comprado Liberty Media, pero Liberty Media se equivocaron. Ellos no tenían que haber comprado a Bernie Ecclestone. Si van a comprar la Fórmula 1, tenían que haber comprado la FIA, porque es la FIA que pone todas esas reglas que es muy difícil cambiar y que
¿Qué han cambiado? ¿Qué ha cambiado la Liberty Media desde que están en la Fórmula 1, desde que tienen la Fórmula 1? Ya no hay chicas en the grid. La carrera empieza a las 10 para las 2 en lugar de a las 2. ¿Qué otra cosa? No me acuerdo, pero lo que han cambiado, todos han cambiado el logo. Todo lo que han cambiado es cosmetics, no han cambiado nada serio, nada de reglas de hacer los autos más simples, no tanta aletones aquí arriba, abajo, las reducieron un poco este año, pero solo un poco. Todo eso que además cuesta mucho dinero hacer y que no han hecho los coches más fáciles de sorpasar, sigue siendo difícil de sorpasar. Entonces, hemos pedido las batallas de rueda con rueda, como habíamos visto con Mansell y Senna en años pasados, porque no se puede, los coches están tan elaborados, tan sobretrabajados, cuestan un dineral y el racing no ha mejorado y no va a mejorar hasta que cambien eso, pero no pueden cambiarlo porque no han comprado la FIA, tienen que comprar la FIA. Bueno, mejor... yo creo que Jan Todt está un poco, Jan Todt está ahora, es como si hubieses visto las orejas al lobo y está ahora bastante preocupado por el futuro y quiere congelar estos carros para más tiempo, porque son unos coches que son fiables, y una vez que tienes un coche fiable, se te abaratan todos los costos. La investigación y desarrollo de los coches ya está hecha, entonces yo cuando Jan Todt dice, yo propongo bajar a 100 millones o incluso menos, eso quizás te puede permitir con los coches que hay ahora, con las mecánicas que hay ahora, si hay equipos que tienen que reducir gente, esa gente se pueden crear otras estructuras que pueden hacer correr, y en vez de tener 10 equipos, puedes tener, en la época, acuérdate que hemos tenido épocas que había 35 coches y había que hacer calificaciones el viernes a las 8 de la mañana para dejar los 26. Es decir, que si sobra gente porque sobra, tienes unos coches que son fiables y mantén estos coches fiables, que estás en la era híbrida, también puedes vender eso, que estás en la era híbrida, manténlos y todas esas estructuras que van a sobrar, sobre todo personal muy cualificado que va a sobrar, vamos a crear unas estructuras más pequeñas, pero que puedan hacer que vas a tener coches en la parrilla, muchos pilotos de la Fórmula 2 que se quedan sin a dónde ir, es decir, que se tienen que ir a casa porque no tienen sitio y son muy buenos pilotos, dales la oportunidad de tener otros equipos como cuando entró HRT en la Fórmula 1, pero si les dotas de la misma mecánica y los que tienen mucho van a tener menos o van a tener lo mismo que los que llegan nuevos, pues puedes tener una igualdad y vas a tener parrillas más concurridas y gente joven. Siempre he estado de acuerdo o tener 3 coches por equipo o que los equipos puedan vender los coches actuales a otros equipos nuevos que los puedan correr, que no tengan que hacerlo ellos, que tengamos un grid de 26, 28 coches. ¿Por qué no? Lo podemos hacer. Ahora, como dices, los coches son tan, ¿cómo se dice?, tan duraderos, no se rompen. Siempre me maravilla ver a los coches cada año con todo mucho más sutil que los que teníamos antes, unas fricciones pequeñas, unos brazos de suspensión mucho más ligeros, etcétera, y no se rompen. Arrancan 20 coches al final y si no tienen accidente, 20 coches llegan al final. Es una época, de esa manera verlo, dorada. Ahora los coches que les quitan 30% de gasolina menos, pero van mucho más rápido, ¿me entiendes? Han sacado tanta más potencia de los motores hoy que yo me maravillo y me quito el sombrero con los ingenieros porque han hecho milagros. Y tenemos, como dices tú, aprovechar eso y tener más coches que son reliables y tener más equipos y más coches. Es no sé, difícil explicarlo, pero más o menos creo que me entiendes lo que quiero decir. Sí. Pues hemos sobrepasado ya la hora de vídeo, entonces, José María, Joe, si os parece, os lanzo mi última pregunta y así quieres, José María,
rematas tú. Para el aficionado espectador que nos esté viendo, que tenga a Ayrton Senna siempre en mente o quiera conocer un poquito más de él, si tuvierais que elegir una carrera para que vaya a la hemeroteca y la vea, ¿cuál diríais que es, o cuál diríais que ha sido la mejor carrera de Ayrton Senna en la Fórmula 1? Yo, para mí, Donington, que aquella mañana estaba nevando. Cuando hubo el warm-up y todo aquello, estaba nevando. Me acuerdo yo que estaba en la posición de salida y caían copitos de nieve. Para mí, aquella carrera, yo creo que al margen de todos los Mónacos que ganó, para aquella carrera, para mí fue la mejor. Sí, sí. Mónaco, Suzuka 88, tantos Mónacos han sido increíbles. Inclusive yo me recuerdo un gran premio de Alemania donde arrancó bien y se dio un trompo después y perdió muchísimos. Era el último. Empezó a remontar y terminó cuarto. Y nunca lo he visto tan contento. Hizo un error, se castigó él tanto, fue su error, pero se deshizo como de error y pudo terminar cuarto. Nunca lo vi contento no era ni contento cuando terminaba segundo, imagínate cuando termina cuarto. Pero siendo sido su error, lo sacó muy bien y para él fue una de sus mejores carreras que pudo remontar tanto. Pero sí, de acuerdo, Donington fue una carrera increíble. Yo me acuerdo de decir, pero ¿cómo puede ir más rápido que los Williams? Y los Williams a lo mejor pusieron llantas de seco esperando que se va a secar el tiempo porque llovía y no llovía. Y fui al pit lane, al pit wall y vi a los Williams. No, las mismas, igualitas, las mismas gomas que nosotros. Mamma mía, este hombre está haciendo milagros. No, fue algo verdaderamente estrepitoso. Ver esas dos primeras vueltas de ese Gran Premio, seguramente las dos mejores vueltas de la historia. José María, ¿algo más? Pues nada más, yo creo que hemos compartido una charla muy interesante para los aficionados, también muy interesante para nosotros también a nivel personal, sobre todo sí. en este día de que conmemoramos el fallecimiento de Ayrton. Y yo creo que ese mito que ha sido Ayrton va a perdurar muchísimo tiempo y a nosotros, como que lo vivimos ahí más de cerca, yo creo que nos ha marcado también mucho en nuestra historia en la Fórmula 1 y nuestra historia personal. Y yo creo que esta charla que hemos tenido aquí los tres, creo que tiene que gustar porque lo hemos vivido con pasión y lo hemos contado con la misma pasión con la que lo hemos vivido, que eso es lo importante también. De acuerdo. Yo, un auténtico placer tenerte aquí y poder escucharos a los dos. Para mí es un auténtico gustazo. Y nada, que sigamos hablando en el futuro, que podamos seguir hablando de Ayrton en el futuro y que un mensaje para los dos también, que llevéis lo mejor posible esta fase final del confinamiento, esperemos. Gracias. Esperemos a ver cómo retomamos el campeonato, si de verdad se retoma en Austria, si podemos ir a Austria, que todavía no está muy, muy claro. Veremos a ver cómo se retoma, pero si no, habrá que reinventarse. La Fórmula 1 tiene que reinventarse. Yo creo que todo lo que está pasando ahora va a ser incluso beneficioso, porque, como decía yo, es un elefante que le tienes que ir dando de comer y como empieza a faltar la comida, el elefante se va a morir. Entonces, si creamos otro elefantito más chiquito que hay que darle menos de comer, pues seguramente que durará más tiempo también. Claro. Un fuerte abrazo. Un gusto. José María, Adrián. Muchas gracias. Un placer. Gracias a ti.